Bueno, muchas gracias nuevamente a Radio Libertaria que nos permite compartir con nuestros oyentes en Latinoamérica este espacio de las 5 de la tarde, hora de Miami, 4 de la tarde, hora de Bogotá, Colombia, todos los miércoles, aspectos relacionados con la política interna de Colombia, con la historia, con la proyección del país, con las fuerzas militares y de policía, con la seguridad nacional, porque nos parece de la mayor trascendencia estar con un continente que nos conozcamos todos y sepamos lo que nos pasa para poder hacer sinergias de unidad. Muy amable nuevamente a Alicia, que nos permite siempre, con el mayor cariño y el mayor aprecio por todos los militares del continente, compartir nuestros puntos de vista como veteranos que ya somos de las fuerzas militares de nuestros países. En la tarde de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la real visión geopolítica que nos dejó el libertador Simón Bolívar a todo el continente. Realmente no fue a Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia y Panamá como se piensa, sino fue para todo el continente, con luces y sombras, con defectos y virtudes, con enemigos y amigos. Nadie puede negar que el Simón Bolívar es el hombre más grande que ha parido esta tierra americana y que le ha permitido a todos los pensadores políticos, estrategas, historiadores, analistas, estadistas del continente, que nos ha habido varios, pensar en un continente distinto y en una proyección diferente. Para entender la visión geopolítica del Libertador, tenemos que partir siempre del concepto que Simón Bolívar vivió por lo menos 400 años anticipados a su época. No nos vamos aquí a enfrascar en la discusión de que Simón Bolívar era mujeriego, que hizo juegos de poder como todos los políticos que han tenido poder. No, no, porque entonces esto sería entrar como en los campos de especulaciones muy pueriles y olvidar la grandeza y la visión de los hombres que han transformado el continente. Cada país obviamente tiene sus grandes líderes, pero en particular este es un hombre al quien los latinoamericanos debemos aprenderle muchísimo, porque en escasos 47 años de vida que estuvo en el planeta, hizo tanto que, como diría el Inca Choquehuanca, su gloria crecerá como crecen las sombras, como el sol de Quina. Y también lo dijo Choquehuanca: para hacer lo que tú hiciste, Bolívar, se necesita un mundo por libertar. Eh, entonces, para estudiar la visión geopolítica del Libertador, vamos a entender un poquitico, a recordar, porque esto lo hemos estudiado ya en las academias, y, o sea, nos lo han repetido mucho, pero es siempre conveniente eh, mirar qué es la geopolítica. La geopolítica, como todas las disciplinas académicas, como todas las ciencias sociales, como todas las ciencias políticas y las ciencias inexactas, tiene N definiciones, por eso no nos matriculamos con ninguna. Y le pedimos también a los oyentes que no nos matriculemos con una sola definición, sino que la miremos de manera conjunta, holística, analítica, de comprensión, de análisis, de cotejación del hecho con el resultado. Y digamos que tiene algunos elementos muy inherentes, muy sólidos para poderla comprender mejor. Y la geopolítica tiene una causalidad. Y esa causalidad son los hechos que suceden, los sucesos políticos, las, los comportamientos de los hombres de Estado, de los estados en su conjunto y de las sociedades. Y esa causalidad hace que se forme una cultura, un sistema de valores. Y esa cultura se adecua a un espacio o se vive dentro de un espacio. Entonces, cuando ya un pueblo o una nación que tenga varios pueblos, que tenga varias
subnaciones. Articula todo un credo, una identidad nacional, una identidad política, pues quiere decir que de ahí nace esa proyección geopolítica, o sea, cómo ese Estado se extiende hacia afuera y cómo se maneja hacia adentro, cómo se articula esa relación del gobernante-gobernado, esa relación sociedad-estado, esa relación sociedad-sociedad, esa relación Estado-Estado y esa relación eh, estructural de lo que hace que país, nación y Estado confluyan en un solo concepto de identidad. Cuando eso se tiene ya muy bien articulado, se puede decir que un país tiene proyección geopolítica. Sin entrar en ofensas contra nadie, porque no se trata de eso, sino de siendo muy honestos, la verdad es que nuestros países latinoamericanos, además de tener fronteras definidas y conceptos más patrioteros que patrióticos y más nacionalistas que nacionales, más de oportunidad que de fondo, en realidad en Latinoamérica todavía estamos muy cortos de tener una visión geopolítica tanto nacional como hemisférica. Probablemente Argentina, Chile, Brasil y México tengan un poco más de avances o sus escuelas militares y sus escuelas de geopolítica hayan avanzado un poco y eso es loable y tenemos que aprenderles. Pero la verdad que todavía nos falta mucho, tanto como países como continentes, repito, sin ofender a nadie, sin descalificar a nadie, sino siendo honestos con lo que tenemos. Porque el primer paso para hacer una transformación es reconocer las cosas sobre la mesa como están. Entonces, quiere decir que la proyección geopolítica de un Estado debe ser a mediano y largo plazo. Y si pensamos de todo un hemisferio, de todo un continente, pues ya tenemos que hablar que debe ser una geopolítica a largo plazo, porque como lo soñó nuestro libertador Simón Bolívar, habría que articular todos los países que hablamos el mismo idioma, nos gustan los frijoles o los frijoles en todo el continente, cocinamos con arroz, con carne, con pollo, nos gusta el baile, nos gusta los carnavales, nos gusta el fútbol, nos gustan casi todos los países, hay apetencia por los toros, la literatura más o menos tiene los mismos enfoques, tenemos una misma religión y todos somos mestizos, no con esas embelecos que andan por allá circulando de que el indigenismo y que volvamos a hace 500 años y que vamos a cambiar el continente. No, porque eso es imposible. Eso simplemente es populismo para engañar gente y para generar conflictos, que es lo que le fascina a la izquierda. Entonces la invitación es a que pensemos en un continente mucho más lógico, más causal, más real de lo que tenemos unos con otros de empatía y que en cada país vayamos formando ese concepto geopolítico interno hacia los países vecinos y de conjunto de todo el continente frente a los bloques económicos. Nos parece que ese es el mensaje que nos dejó Simón Bolívar y que han pasado 200 años desde que el Libertador nos dijo eso y no hemos podido entender por andar peleando entre izquierdas y derechas, entre capitalistas y comunistas, entre liberales y conservadores, entre los de una corriente política y la otra, y por unas peleas insulsas, estúpidas, el continente se ha quedado. Y somos un continente que en los 90 se decía que era la década perdida de la economía. Eh, Sin ser peyorativo, yo diría que llevamos 2 siglos perdidos. Porque claro, hemos avanzado y ha venido la industria, ha venido la tecnología, y ha venido intercambio cultural, político, y nos hemos relacionado mejor con los europeos y con los asiáticos. Todo eso es cierto, pero nos falta todavía muchísimo para tener una identidad que era lo que nos hablaba el Libertador. Para que esto sea un bloque, para que desde Argentina hasta México negociemos en bloque
como una Unión Americana o Panamericana, como hablaba Simón Bolívar, y tengamos las mismas reglas de juego para el comercio con la Unión Europea, con China, con Estados Unidos, con Japón. Es decir, que nos tratemos de Estado a Estado. Pero por no tener esa visión geopolítica ni interna de país, ni de continente, entonces vivimos pendientes de lo que ordene Estados Unidos en el continente. No estoy del lado de los comunistas, que dicen que somos vasallos de Estados Unidos. Estoy desde la posición objetiva de que el continente tiene que mirar es de Estado a Estado. Pero para mejorar de Estado a Estado, pues tenemos que mejorar internamente. O sea, tener visión geopolítica interna, que es la que le falta a nuestros gobernantes, que sea a mediano y largo plazo. Y para eso, para trabajar en ese aspecto, pues hay dos disciplinas de las ciencias sociales, dos que nos ubican a entender bien qué es la geografía o la geopolítica y cómo se proyecta a partir de esas dos, que son la geografía política y la historia. Un pueblo que no conoce su historia está condenado no solo a repetirla con la frase que le atribuyen a Napoleón Bonaparte, que no era de él, pero se la atribuyen a él. Entonces no está solo condenado a repetirla, está condenado a su propia desgracia, porque resulta que al desconocer la historia y saber los procesos, no se pueden dar pasos hacia adelante. Y si ustedes miran, estimados oyentes, cada uno de ustedes toma el caso de su país en particular y mira los conflictos internos que ha habido a lo largo de la historia de cada uno de nuestros países siguen tan vigentes hoy como hace 150, 200 años. La misma cosa, la misma cosa. Unos politiqueros corruptos enfrascados en engañar a los pueblos, en engañar a las organizaciones sociales, vendiéndoles humo y unos medios de comunicación que solamente les sirven para multiplicar lo que dicen o para generar polarización. Y si ustedes miran, eso era lo que pasaba en 1830, 1840, 1850, en todo Latinoamérica. Y todo Latinoamérica es desde México hasta Argentina. Cojan la historia y revisen y verán que eso pasaba. No estoy exagerando. Entonces, eran unos medios de comunicación del lado del gobernante de turno que hacía lo que le placía y otros medios de comunicación en contra de él, armando ese enfrentamiento y utilizando unos argumentos como la religión, el honor, los principios, y hoy en día seguimos en lo mismo porque desafortunadamente no hemos tenido un concepto geopolítico claro en cada país y terminamos siendo presas de esos medios. Y si ustedes miran las fuerzas militares de esos países, de estos países en esa época, tenían la misma connotación, peor porque en esa época eran alineados con cada bando. Ya después ha habido una politicidad que ha sido utilizada por los politiqueros de ambos lados para justificar sus posicionamientos utilizando la fuerza militar que está en el centro como un fiel en una balanza para que con su actividad les mantenga las prebendas mientras ellos deslechan el país o los países y no dejan que se tenga esta visión geopolítica y geoestratégica de cada nación y del continente. Entonces la tarea, mis estimados amigos, es grande y tenemos que estudiar la geografía política nuestra de cada país y la del continente, cómo la integramos a un desarrollo, y la historia, cómo la hemos repetido y qué es lo que debemos corregir para que esa historia no nos siga llevando a los mismos errores. Ahora miremos un poquito quiénes son los que realmente interpretan la geopolítica. No son todos, no son todos los seres humanos, porque hay personas que, como lo hemos dicho en otros escenarios, usted les puede entregar todos los materiales necesarios para construir una bomba atómica. Les puede entregar todos los ingenieros que se necesitan para construir la bomba atómica. Les puede entregar todos los planos. Les puede entregar todos las instalaciones para construir la bomba atómica. Y les puede entregar
el proyecto para desarrollarla. Todo se lo puede entregar usted, pero si esa persona, y le pone una sola condición le pone usted, que nadie mueve un dedo hasta que esa persona no dirija cada paso o cada proceso. Y ahí se quedó todo el material, eso entra en desuso, al tiempo ya verá usted las instalaciones corroídas, los ingenieros que se aburren y se van, los documentos perdidos, a las instalaciones ya les está entrando agua por cada vez que llueve porque las goteras la dañan y el proyecto no funciona. ¿Por qué? Porque hace falta alguien que lea el futuro. No que sea un futurólogo con cartas como el tarot, sino que sea una persona que visualice más allá de, que interprete los mapas geopolíticos de lo que hay en el mundo. Y eso es lo que nos falta en el mundo entero en este momento y en Colombia. Ustedes vieron, hay un ejemplo claro, lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos hace 8 meses, 6 meses, un par de candidatos que ninguno de los dos daba la talla para gobernar el gran país. Ninguno de los dos. Primero, por la edad, ya ambos un poco avanzados de edad. Y segundo, el uno echándole la culpa de todo lo malo al otro, pero no presentaron ningún proyecto. Entonces ya al final, el que está gobernando le dio por hacer populismo y ese populismo le está saliendo caro al país y al mundo. Porque si Estados Unidos estornuda, la gripe se extiende a los 5 continentes. Entonces, esos visionarios, esas personas que hacen falta en el mundo, es las que queremos invitar desde este espacio a construir visión de país, visión de Estado, visión de continente, visión de bloque económico, visión de bloque político, visión de bloque geopolítico, personas que piensen y actúen distinto. Entonces, los empresarios y los militares siempre lo llaman a un líder, una persona que tiene esas connotaciones. Los políticos, los buenos políticos, no el politiquero corrupto, lo llama un estadista. Y los metafísicos y los que piensan por allá en todas esas cosas etéreas, lo llaman los iluminados. Bueno, llamémoslo como queramos, líder, estadista o iluminado, pero busquemos que nuestras nuevas generaciones tengan esas visiones de países, de conjunto, de construcción colectiva, de desarrollo social y que se despeguen de esas tendencias macartistas e inclusive maquiavélicas de utilizar a las demás personas para su yo, para su ego, para su bienestar y no piensan en el desarrollo de los países. Entonces, en este sentido, lo que nos vimos de Simón Bolívar y las condiciones de lo que es la geopolítica, creemos que ya nos queda claro que una persona que vaya a proyectar un cambio geopolítico tiene que tener algo mucho más allá que decir que es el líder de un país o de tanto oportunista barato que abunda y sobreabunda en todos nuestros países en este momento. Porque si ustedes revisan, desde México hasta la Argentina, incluido Estados Unidos, como lo decíamos ahora, no hay en este momento personas que tengan esas visiones de conjunto. Parecería ser que solamente surgen en los momentos de las grandes tragedias, como fue la Segunda Guerra Mundial, con un Roosevelt en Estados Unidos, un Churchill en Inglaterra o en el Reino Unido, De Gaulle en Francia, un Konrad Adenauer en Alemania, y así de otros países, personas que salen seguramente forzadas por las circunstancias, pero que no nos fuercen las circunstancias a buscarlos. Formémoslos, busquémoslos, enseñemos, demos teoría, empujemos, invitemos a que estos espacios, como el que hace nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación desde Colombia, lleguen a muchas personas a ver si cambiando mentalidades cambiamos el mundo o por lo menos cambiamos nuestros países o nuestros entornos y eso se va multiplicando. Entonces, comencemos por decir que a nuestros pueblos hay que enseñarles y reiterarles este gran pensamiento del libertador Simón Bolívar. Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Infortunadamente,
No creo que Colombia sea la excepción, sino creo que es la regla en este sentido, como nos está pasando en todo el continente, a nuestra juventud de todo el continente y del mundo entero, le están vendiendo humo los oportunistas de siempre. Claro, todos los que estamos aquí en esta sala tuvimos o tenemos 20 años, pero me refiero más a los que tuvimos. Todos, cuando tuvimos 20 años, 25 años, queríamos tragarnos el mundo literalmente. Creíamos que quien tenía 40, 50 o 60 estaba equivocado. La razón la teníamos nosotros. Y eso es válido. Eso es válido porque el joven tiene que ser inconforme. Decía el maestro Einstein, que un joven que no sea inconforme es un tonto, porque vive al son y ton de lo que venga y lo que pase. Entonces sí se necesita que la juventud sea inconforme, que no trague entero, que no pase entero lo que le dicen. Pero también a la juventud hay que llenarle el cerebro de conocimientos y el alma de pensamiento en producción de cosas diferentes. Y esas cosas diferentes nunca, señoras y señores, llegan fácil. Jamás, jamás llegan fácil. Que nadie puede abrir un camino como los que abrieron los romanos, eh, sentado en una silla, echándose aire y degustando uvas y tomando vino. Tiene que untarse de barro, tiene que mojarse cuando llueve, tiene que inventarse el puente para cruzar el río, tiene que protegerse de los rayos, tiene que protegerse del frío, del calor, de las enfermedades y tiene, obviamente, que trabajar en conjunto, en equipo. Lastimosamente a nuestra juventud le están vendiendo humo y le están diciendo que el Estado está obligado a darle de todo, de todo. Aquí en Colombia tuvimos hace poco una experiencia fuerte, los comunistas y el narcotráfico financiando unas protestas con argumentos válidos, mas no con medios válidos, financiada por el narcotráfico y las guerrillas. Y era simpático ver a estudiantes de universidades de estratos altos, o sea, universidades privadas, haciendo escándalo en la calle, que es que el gobierno no nos da y no nos da, sin ni siquiera mirar cuáles esfuerzos han hecho los padres o qué esfuerzos están haciendo los padres para pagarles una universidad tan cara, para que en lugar de ir a estudiar, dedicaran el tiempo a tirar piedra, a destruir las ciudades, a quemar los buses y a acompañar los vándalos en la destrucción del país. Y fuera de eso, los medios de comunicación, como ya lo habíamos hablado, sirviéndoles de micrófono, entrevistando a unos muchachos de 20 años que no tienen una formación política sólida, hablando de que la solución es que les den, y muchachos de 20 años pidiendo que les definan cómo va a ser su pensión. O sea, un asistencialismo tenaz. Y eso falta porque desde el hogar seguramente los malacostumbramos, haciendo muchos esfuerzos por ellos sin enseñarles que el esfuerzo no es solamente el que hace el padre, sino el que tiene que hacer el hijo. Y desde los centros educativos, esa visión asistencialista que el Estado tiene que deme y deme y deme, y yo no tengo ninguna responsabilidad, y entonces no tengo por qué crear empresa, no tengo por qué generar desarrollo, porque es que el Estado tiene que darme. Y así quieren trabajar en el Estado para seguir pelechando del Estado y no la producción. Entonces, este primer pensamiento del libertador Simón Bolívar para una construcción geopolítica es eso, es el sacrificio, el tesón, es que para jugar de titular en la tricolor de Chile, o en la tricolor de México, o en la tricolor de Colombia, o en la tricolor del Ecuador, tiene primero que ganarse el puesto, tiene que sudarle, tiene que demostrar en el entrenamiento que es mejor que los otros para que el técnico lo coloque de titular. Y esa es la fórmula de construir país, de construir desarrollo, porque eso genera una competencia sana. Cuando cada quien tiene reglas de juego claras, pues puede tener competencia sana y puede aportar más para su país y para su región. Y eso sería benéfico para todos. Si a Colombia le va bien, a Venezuela le va bien, a El Salvador le va bien, a Chile le va bien, porque la relación va creciendo en todos los países. Si a Colombia le va mal, pues a todos también va a haber problemas. Si a El Salvador le va mal, al Triángulo Norte le va mal. Si a México le va mal, sí que es cierto que le va mal al Triángulo Norte y al resto de Centroamérica.
Si a Panamá le va mal, pues también le va mal a los países fronterizos y al Caribe. O sea, que esto es cuestión de entender que no es de individualismo, sino de una visión colectiva con objetivos grandes. Igualmente, decía Simón Bolívar, para tener esa visión que él tuvo, el que lo abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada y gana cuanto le consagra. Señoras, señores, ¿cuántos hombres como el libertador Simón Bolívar, con esa visión y ese sacrificio de entregarlo todo por su patria, nos hacen falta hoy en día en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Salvador, México, Cuba y los demás países que integran a Latinoamérica y el Caribe? ¿Cuántos hombres de esos necesitamos? Muchísimos. Y no son hombres o no son seres humanos extraordinarios. Los tenemos dentro de la sociedad. Quienes hemos sido militares, comandantes de tropas, hemos tenido unos subalternos valiosísimos, unos compañeros de promoción valiosísimos y unos superiores que son realmente ejemplo ante el mundo entero y ante las sociedades. Y entonces, ¿dónde está el detalle? Si están en todos estos países, porque no hemos sido capaces en el continente de construir un discurso que nos articule alrededor de estos conceptos, un discurso que no pensemos tanto en que si yo soy de X país y el otro de otro país, entonces ese es un ser inferior a mí, porque nos lo metieron en la cabeza, porque nos creemos así, cuando lo que tenemos es que buscar que todas esas competencias que tiene cada quien las articulemos alrededor de objetivos comunes. Entonces, por eso decía el Libertador, el que lo abandona todo por ser útil a su país, y yo le agregaría a su continente, no pierde nada y gana cuanto le consagra. Esos son los hombres y las mujeres que pasan a la historia. Si el maestro Einstein se hubiera dedicado a pensar en que todo lo que él investigaba era para que le diera dinero, pues seguramente hubiera sido muy rico, pero no hubiera sido como un transformador en la humanidad. Si la Madre Teresa de Calcuta se hubiera puesto a pensar en que por cada hecho que ella lograra, cada acto que hiciera, tenían que hacerle reconocimientos, pues se hubiera quedado en la vanidad de vanidades. Pero como no fue así, es una persona que pasó la historia. Si Mahatma Gandhi se hubiera dedicado a pensar era en cómo hacerle la guerra todo el tiempo a los británicos y más violencia, pues India, no hubiera tenido el primer paso que él dio y el desarrollo que ya está alcanzando, porque eso es gracias a esa visión que tuvo Gandhi. Ni los libros de historia hablarían de Gandhi como hablan hoy en día. Entonces, importantísimo esto, que a nuestras juventudes les llevemos este tipo de mensajes. No es la riqueza individual, es la riqueza intelectual, es la riqueza cultural, es la riqueza colectiva de los pueblos la que cambia el destino de los países y de los continentes. Y el Libertador fue muy claro en eso, nos dejó esa frase que también se la recomiendo. Y la tercera frase, muy valiosa, es que un pueblo ignorante es ciego, es dueño, perdón, hay un error de texto, pero como la ayuda viene así con el texto pegado, pues no la corregimos. Es un pueblo ignorante, es dueño de su propia destrucción. Y creo y creemos aquí desde la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación de Colombia que los latinoamericanos tenemos que dejar atrás ese cuento, que puede que sea cierto en mucha parte, pero pensar mucho más allá y cambiar la mentalidad con hechos. Que es que a los políticos que están en el poder no les conviene que el pueblo estudie porque entonces los va a superar. Ese mismo cuento nos lo echaron hace 160 años en las guerras civiles y la confrontación civil que había en el continente. Y claro, que tiene mucho desierto, eso no lo podemos negar.
ni poner el dedo sobre el sol y decir, no, este sol no ilumina. No, 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 de eso no se trata. Es que si queremos cambiar a un continente, cambiar un país, tenemos que hacer eso que estamos haciendo en estos espacios y mucho más. Cada vez que hablemos con el conductor del taxi que nos lleva, con la señora que nos vende las frutas en el supermercado, etcétera, procuremos dejarle un mensaje de esos. No haga parte de esa ignorancia sin buscar solución, porque es que el que no busca ninguna solución, ni individual ni colectiva, no es parte de la solución, es parte del problema. Entonces, sí, puede ser cierto que las dirigencias, las élites han manipulado eso, pues claro, porque les ha convenido. Eso no es de debate. Aquí el debate es qué se hace desde el otro lado para no seguir en la misma ignorancia. Entonces, no es que un pueblo, como pasa en Colombia y seguramente ocurre en muchos de los países nuestros, eh, uno de los segmentos donde más trabaja la población de menos recursos es la construcción de viviendas, de edificios, de carreteras, de obras civiles, de puentes, de andenes, de todas estas cosas que genera la construcción. ¿Y qué ocurre? Que estas personas trabajan literalmente, y no es una palabra ofensiva, sino comparativa, un símil, una metáfora que hacemos, trabajan como burros. Duro, porque eso es un trabajo muy duro. Y salen el sábado al mediodía de trabajar y derechito para la tienda del barrio a comprar cerveza y se la gastan toda y terminan hasta endeudados y llegan a la casa es a maltratar a la mujer y a los hijos y se levantan el lunes sin un solo peso, donde el constructor o el director de la construcción a que les preste alquilado para poder pagar o para poder llevar la comida a la casa. Y así viven muchos de esos. Supongo que ese fenómeno es continental. Lo conozco muy bien en Colombia, no lo conozco en otros países, pero lo pongo de ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos para que a estas personas no sean dueñas de su propia destrucción por la ignorancia? Pues hay que educarlas. Entonces tenemos que promover es que los medios de comunicación promuevan menos consumo de cerveza y de alcohol y de cigarrillo y de todas estas cosas que hacen daño y promuevan la lectura, la cultura, la información, la motivación a las personas para que en lugar de gastar eh, $20 estadounidenses, el equivalente en pesos colombianos, chilenos, argentinos, lo que sea, en cerveza, que los gaste en un libro, que no le eche veneno al hígado y a los riñones, sino que le meta cultura al cerebro. No es fácil, pero es una solución. Y lo mismo, que nuestra educación sea cada vez mejor. Entonces, ya que los profesores del continente, todos, porque eso sí sé que son todos, exigen que les den lo divino y lo humano, pues los padres de familia también debemos exigirles a ellos que cada vez sean mejores profesores, porque piden y piden y piden, pero no les gusta mejorar. Y entonces, si no tenemos educadores, formadores profesionales de calidad, pues la educación seguirá siendo muy corta. Y entonces la juventud, cuando entra a la etapa de la formación política, no va a tener una visión de que esto hay que cambiarlo con profundidad, sino simplemente es cómo hago yo parte de ese sistema, cómo me acomodo a la corruptela, al amiguismo, al nombramiento. Y claro, los que ya tienen el poder, pues utilizan eso porque es la forma de manipular. Entonces, esa invitación es que eso lo cambiamos es entre todos, no echándole la culpa a los demás. Claro que tienen los que manejan la maraca como le están manejando para que la orquesta suene así. Eso no se puede negar. Pero no podemos quedarnos en la crítica. No hay que buscar la solución. Y la solución tampoco es la revolución armada violenta, ni subir comunistas populistas al poder, ni oportunistas, porque el oportunista sabe que ahí está la debilidad y quiere sacar ventajas. Y finalmente, este otro pensamiento dice que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Eso lo dijo Simón Bolívar refiriéndose a la democracia. Entonces, no más cuentos de que los políticos de siempre nos utilizan, y en especial a los militares retirados, con el cuento de que ustedes son los salvadores, gracias a ustedes existe la república. Pues claro que eso es cierto,
Eso es cierto. Sí, pero a ver, ¿en qué se compromete usted a cambiar? Porque les hablo de mi país, que seguramente es muy común allá. Aquí hay un senador de izquierda que se llama Robledo, Jorge Robledo. Ese personaje lleva 20 y pico de años en el Congreso de la República y no ha producido una sola ley buena para el país. Y todo el tiempo critica al gobierno en todo lo que es, y esa masa ignorante vuelve y lo reelige. Ah, bueno. Entonces, ahí hay un problema grave, que eso no me puedo quitar, político. Pero los que están al otro lado, en el otro sector, aprovechan las redes sociales para decir eso que estoy diciendo, que el senador Robledo lleva tantos años y que no ha hecho. Entonces, alguna vez en un debate, en un foro abierto que estábamos por aquí en Bogotá, se tocó ese tema y todo el mundo aplausos en el momento en que dijeron eso. Entonces, como yo no aplaudí, el que estaba dirigiendo el programa me dijo, ¿y el señor por qué no aplaude? Le dije, porque es que yo quiero que me muestren obras o leyes de verdad que han transformado el país, los que dicen que están al otro lado y que lo están cuestionando. Y entonces tampoco tienen que mostrar. Pero así, con esos argumentos, toman a los militares del continente y los viven exaltando. Y eso es lo que necesitamos, que los militares del continente pensemos diferente, miremos diferente y actuemos diferente para que el país y el continente sean diferentes. Y esta otra, nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder del pueblo. El pueblo se acostumbra a obedecer y él se acostumbra a mandarlo de donde se origina la usurpación y la tiranía. Cualquier parecido con Nicolás Maduro o con Hugo Chávez o con este otro personaje pintoresco que tienen en El Salvador o con el Rafael Correa en Ecuador, con los Kirchner en Argentina, con Evo Morales en Bolivia, con los Lula y Dilma en el Brasil, que parece que van a regresar al poder. Cualquier parecido no es coincidencia. Es que el Libertador nos lo dijo desde el principio porque él era un visionario. Él veía mucho más allá de lo que ven los demás. Él leía el mapa político estratégico de lo que pasaba y entendía perfectamente, y eso es cierto, sea en la política, sea en las empresas privadas, sea en las organizaciones sociales. Cuando alguien quiere atornillarse, las cosas comienzan a funcionar mal. Si hay un periodo de 4 años y a la persona no le alcanzó, pero las leyes estatutarias, sus normas estatutarias dicen que se tiene que ir a los 4 o a los 5 años, se tiene que ir. Ese cuento de que yo me quedo aquí porque es que si yo no me quedo no hay quien lo resuelva, eso son mentiras. Cada periodo trae su afán, cada época trae su afán y lo que hay que hacer es que la persona cuando esté en el cargo haga lo máximo para darle la felicidad a ese pueblo, que cumpla con todo el esfuerzo y sacrificio para que su gobierno sea bueno y que se vaya cuando venga el otro. Entonces el que venga está obligado a mantener ese mismo staff, ese mismo nivel, pero no que es que yo me quedo porque es que me faltaron 4 años más para hacer, eso son mentiras, eso son mentiras. Esos son simplemente deseos de quedarse para seguir utilizando las dos cosas que más le gustan a los políticos de nuestro continente. El dinero público y la nómina para nombrar a los amigos. Eso es todo lo que le interesa a un político. En medio de todo su juego que hace, está interesado en eso. Y cuando salen con ese argumento de que es que el país se va a caer si no sigo yo, es porque están interesados en esas dos cosas. Pues si el país se va a caer, o sabe que el país se va a caer, prepare a otros, entrene a otros, dé formación a otros, forme un conjunto, forme un programa, forme una estructura para que la estructura funcione. Como decía un poeta colombiano, para que sin un hueco se abren las filas, haya quien lo llene al instante. Pero no es válido ese argumento de que si su gobierno es de 5 años, entonces hay que cambiar la constitución, hay que revalidarlo para que siga ahí. Eso no es bueno. Y él lo dijo el Libertador. El pueblo se acostumbra a obedecer y el dictador o el apoltronado se acostumbra a mandar, y de ahí surgen la usurpación de los derechos públicos y la tiranía, que es la peor forma de gobierno. Y vemos que esa es una tendencia que está cogiendo fuerza en Latinoamérica y que desafortunadamente, hago otro mea culpa aquí, hay mucho militar retirado que la apoya. Dice, no, es que la solución está el señor, no. La solución no está el señor, la solución está el programa.
No hablemos de señores, hablemos de programas. Que si el programa está bien estructurado y hay gente formada para seguirla, es por ahí que tiene que seguir. Entonces ahora miremos, para ir avanzando hacia el final de este programa, ¿cuáles fueron los documentos donde Simón Bolívar manifestó más esa visión estratégica, esa visión geopolítica, esa visión continental de unidad? Ahí está la lista, los miraremos brevemente. Uno de ellos es el Manifiesto de Cartagena. Es cuando sale de Venezuela, derrotado, tiene que llegar a Cartagena, allí lo auxilian y lanza un manifiesto en el cual deja claro su visión de continente, de libertad, de integración y de desarrollo, y nunca habla de personas. Si ustedes miran los documentos de Simón Bolívar, nunca habla de personas, ni del rey, ni del presidente, ni del directivo. Habla del proyecto, del conjunto, del cambio, de la estructura, de la nacionalidad, de la integración, del patriotismo. Son otros conceptos distintos. Y eso ya han pasado 200 y más años de esa época. ¿Y por qué no hemos aprendido? Porque no hemos querido, porque nuestra fundamentación sigue enfocada en que quién va a ser el candidato. Nos dicen, se está formando un partido político. Nunca nadie pregunta cuál es el programa de ese partido. No, quién va a ser el que lo dirige. Y así no es. Pregunten primero cuál es el programa y desde que haya programa, el que vaya a dirigir o los que van a dirigir tienen que cumplir ese programa. Segundo, la Carta de Jamaica, nuevamente derrotado, exiliado, casi perdido en Jamaica, tuvo un intercambio con un comerciante británico que le ha facilitado algunos apoyos y le manifiesta su visión sobre el continente, que no era tan exacta en ese momento, pero no nos enfrasquemos en que no fue puntual exacto, enfrasquemos en que tenía una concepción distinta, pensaba en que todo el continente se podía liberar de ese yugo español. ¿Cuántos de nuestros dirigentes, de nuestros presidentes que tenemos en este momento en cabeza del continente, en cabeza de los países, piensan realmente como Bolívar en los problemas continentales que bien resueltos nos puede ayudar a integrarnos más, a aumentar el comercio entre nosotros mismos, los países, a aumentar el intercambio cultural, a aumentar el intercambio de tecnología, a aumentar el intercambio de mano de obra de acuerdo con los sectores que necesita cada país, a aumentar la relación directa de bloque comercial con las otras potencias, ¿no? Ninguno piensa en eso, cada uno en su pedacito, y un poco de retrógrados como Maduro, Correa, como Evo Morales, pensando que el comunismo es la solución y que armar grupitos comunistas para financiar o apoyar grupos terroristas que le hagan daño a los otros países, con eso se va a resolver el problema. O como el actual presidente de México, que es una vergüenza, que todo el tiempo es dándose publicidad todos los días con su famoso programa mañanero y sirviéndole de comodín y de multiplicador a los comunistas en el continente, como si la solución fuera traerle la desgracia que tiene Venezuela y Cuba al resto del continente, como si no hubiera algo mejor en qué pensar y algo mejor para todo este continente con tanta potencialidad. Imaginen un continente con dos mares, con canal interoceánico, con selvas, con ríos, con montañas, con gente trabajadora y maravillosa como la que hay en Latinoamérica, y perdido y quedado, y fuera de eso, que está quedado un señor, en lugar de pensar como pensaba Bolívar hace 200 años, de que sea el continente estrella, pensando en ayudar a Fidel, a la dictadura de los hermanos Castro, a que se multiplique por el continente, porque es que él es México y es el vecino de Estados Unidos. Eso simplemente son mentalidades retrógradas que hay que cambiar dentro de las sociedades. En el Congreso de Angostura, eh, tiene una visión geopolítica muy grande el Libertador. Se está organizando la campaña Libertadora sobre Colombia y él ya, antes de que la campaña inicie, está creando una gran Colombia que abarque a Venezuela, a la actual Colombia y a Ecuador como el país que va a ser el modelo para el desarrollo del mundo y que tenga en el canal de Panamá, que él pensaba construir ya el sitio que una al mundo entero y que Panamá sea el centro del planeta donde lleguen todos los intereses
políticos, económicos y diplomáticos de todos los continentes. ¿Cuál de nuestros presidentes, inclusive los que han pasado por Panamá, lo ha pensado así? No, no, porque lo mejor es estar bien, tener la rosca de el dinero y las nóminas, que eso es lo que les garantiza a ellos las continuidades políticas. En el Congreso de Cúcuta, que está cumpliendo 200 años, que ustedes habrán visto por las noticias, estuvo el presidente Duque celebrando los 200 años de Cúcuta. Simón Bolívar dejó una obra magistral. Es la primera constitución ya estructurada como constitución democrática republicana del continente. Claro, había habido otras, y que la rebelión en Lima, y que la rebelión en no sé, todo eso existe. Pero ya la primera constitución seria, estructurada, que dice es de un país organizado, fue esa de Cúcuta. Claro, en México también hubo otra, pero allá hubo el problema de los deseos imperiales de, del primer gobernante que tuvieron, y se quedaron cortos, pero realmente esa constitución, ese Congreso de Cúcuta, esa constitución que salió en 1821, es un texto de análisis. Bueno, que en la actualidad haya que hacerle algunas modificaciones o ajustes o actualizaciones, eso ya es otro tema, pero que es una constitución bien hecha y que dice lo que debiera ser un país y un continente, eso debía ser tema de estudio para todos los latinoamericanos. Y ya en la guerra de la independencia, cuando decide ir a independizar Perú y Ecuador y Bolivia, que nace de Perú, tuvo un delirio en el Chimborazo. El cerro del Chimborazo es un cerro muy alto y Simón Bolívar subió allá y deliró que ha hablado con Dios. Y claro, los demás que andaban con el Dios se volvió loco, comenzó a hablar solo, pero lo que dice en ese delirio está reflejando un pensamiento distinto, un pensamiento de continente, de integración, de desarrollo, no esa mentalidad chiquitica de que yo soy el dueño de este pedacito y aquí nadie más me toca y yo no voy al patio de nadie para que nadie venga al patio mío, sino es una visión de integración, de aprovechar todo lo que Dios le dio a este continente. Y finalmente en Panamá logró iniciar el Congreso Anfictiónico, pero esas intrigas, esas envidias, esas mediocridades que nos han caracterizado, lo bloquearon y terminaron haciéndole el favor a Estados Unidos, que sí tenía un concepto mucho más estratégico de ocupar todo el territorio para llegar a los dos mares. Y entonces Argentina le bloqueó la ida, no envió delegado, eh, Brasil menos, porque estaba siendo gobernado por el emperador, México lo dilató la ida, Estados Unidos dijo que le ha llegado la invitación tarde. Conclusión, ese Congreso Anfictiónico se perdió, que fue la primera gran reunión en el mundo, de países pensando en un concepto distinto de gobierno e integración. Eso es lo grande de Simón Bolívar. Por eso les digo, no nos fijemos que era mujeriego, que era chiquito, que era negrito, no, esos son problemas secundarios. Lo que ese hombre pensaba y lo que diseñó para el planeta. Y no tenía ni siquiera quinto de primaria, para que ustedes sepan. Simón Bolívar estudió 3 años, lo que le enseñaron a leer y todo, y además lo aprendió leyendo y viajando por el mundo e interactuando porque era un hombre muy inteligente y leía como el que más y tenía una habilidad impresionante para la oratoria, es decir, un hombre fuera de serie. Y la constitución bolivariana o boliviana, que es para muchos su gran pecado, es cuando vio que en medio de tantas personas ignorantes y desconocedoras le iban a bloquear su proyecto y forzado por las circunstancias se declaró dictador y ese es el lunar de la vida del libertador Simón Bolívar. Pero sin ese lunar eh, nadie puede negar su gloria, a pesar de que con ese lugar también pudo mantener el orden, porque estos países del continente somos muy dados al desorden y a la anarquía y a que aparece cualquier caudillo eh, que represente una facción y tiene la habilidad de incendiar ánimos, de dividir y de generar controversia. Pero tal vez el documento que más se recuerda con cariño del Libertador es su última proclama, y el testamento por lo frugal que es, porque un hombre que hizo tanto por el continente, que nació en cuna de oro, murió en casa ajena y con camisa prestada, murió pobre. Es más, la camisa prestada es porque cuando lo fueron a amortajar ya el cadáver, eh,
le fueron a poner una camisa de las que él tenía como general y tenía el cuello raído. Entonces el médico estalló en ira y dijo, el Libertador se respeta. Y mandó traer una camisa nueva que él no se había estrenado, que era de su propiedad, y lo amortajaron con esa camisa al Libertador. Increíble. Y los pueblos, inclusive su patria, que fue Venezuela, lo declaró persona no grata. Tuvieron que pasar 12 años después de la muerte del Libertador para que el dictador Páez autorizara a la hermana del Libertador a recoger los restos en Santa Marta y llevarlos para el panteón donde están hoy en día en Caracas. Increíble, pero cierto. Era persona no grata en su país al que le dio todo. En su fortuna, en su testamento, no tiene mayor cosa que entregar. Un hombre que era de una familia absolutamente rica. Todo lo entregó a la causa de la libertad. Entonces, ese testamento del Libertador es algo grandiosísimo que nos demuestra lo que era un hombre que realmente creía en lo que hacía. Y su última proclama sí es un documento de maravilla que debería ser memoria de todos los hombres y mujeres de este continente, porque dice clarito lo que fue su frustración, pero no pierde, aún ya en su lecho de muerte, no pierde la esperanza que aparezcan personas que sigan su legado, no juglares ni, perdónenme la palabra, payasos como Hugo Chávez o Nicolás Maduro, diciendo que son los seguidores de Simón Bolívar, o ampones y terroristas como las FARC, diciendo que ellos encarnan el pensamiento del libertador. Qué lejos están esos delincuentes de lo que pensaba el gran hombre de América. Entonces, para terminar, hoy el conversatorio, agradecerle nuevamente a Alicia y a María Inés que por medio de Radio Libertaria nos permiten compartir este espacio desde Bogotá, Colombia, con ustedes. Les habló el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Y no dejen de visitar nuestra página porque ahí también ustedes encontrarán mucho material que les ayuda a ayudar a construir país. Y desde luego todos los aportes que ustedes nos quieran enviar serán bien recibidos en nuestra página y ahí serán publicados. Muchísimas gracias a todos, que Dios siga bendiciendo este continente y quedamos citados para dentro de 8 días a seguir hablando de temas importantes de nuestros países y de nuestro continente.